pobres de espíritu, de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los mansos y humildes, porque heredarán la tierra. Bueno, un saludo muy especial para todos ustedes, amables televidentes, oyentes, en este día y en cualquier otro día que puedan ver este testimonio. Mi nombre es Gloria Ernide Hernández Toro, nacida en Herbeo, Tolima, en el año 1975. Vengo de vereda, del campo, campesino, una familia conformada por 7 hijos, 5 hombres y 2 mujeres. Desde muy pequeñita tenía en mi corazón ese anhelo por la palabra de Dios. Gracias a un sacerdote que iba a la vereda, llegaba a la escuelita, nos enseñaba cánticos. Él iba con su sotana negra, un sacerdote muy querido que tengo en mi memoria, en mi corazón, y como que él se encargó de sembrar en mi corazón ese anhelo por la palabra. En esa época ya estaba como esa apertura después del Concilio Vaticano II, que las familias sí podíamos tener la Sagrada Escritura, y ese anhelo en mi corazón porque en mi casa hubiese la palabra de Dios. Y yo, sin ver, sin entender, sin comprender, como dice por ahí alguna canción vocacional, le decía a mi mamá que quería leerla. Ya en las tardecitas me iba a leer, me enamoraba mucho de todo lo del libro del Génesis, la vida de José, cómo fue vendido, bueno, como toda esa semillita. Lo quiero destacar para que también muchas familias que quizás ven este video sepan que es necesario, es urgente la transmisión de la fe desde los más pequeñitos, desde el vientre de la madre. Y bueno, había esa inquietud en mi corazón. En el año 1985 sucedió, no sé, en alguna otra parte del mundo no se hayan dado cuenta, pero creo que sí, porque fue la tragedia del Nevado del Ruiz, en la cual pues desapareció todo el pueblo de Armero. Del volcán Nevado del Ruiz nacen 5 ríos, entre ellos por mi pueblo pasa el río Gualí, que también llevaba la avalancha. También está el río Azufrado, el río Lagunilla, que fue el que se hizo pues más la tragedia y represamiento, y el río Chinchiná y el río Recio. En nuestra zona donde vivíamos fue por el río Gualí, y durante todo ese año, yo tenía 10 añitos, la defensa civil, los bomberos nos preparaban, que en caso de que el volcán hiciera erupción, pues nos preparaban, ¿cierto? Taparnos la boca, si era de noche salir cubiertos con alguna cobija, con alguna manta, que dejar listo a mano a un lado de la camita, lo para uno salir, linternas, todo eso. O sea, era como una tragedia, digámoslo así, que anunciada tristemente, pues murieron más de 25.000 habitantes de Armero y también de Chinchiná. ¿Por qué digo esto? Porque también nosotros, pues gracias a Dios no nos pasó nada. Claro que sí, los techos de las casas, el agua muy contaminada, pues algo especial cuando eso estaba el presidente Belisario Betancourt, si no estoy mal, y uno de niño cuando llegaban helicópteros era feliz, y yo llevé varios días sin bañarme la cara porque el presidente me tocó la carita. Son recuerdos muy bonitos, pero ¿a qué voy? Como mi historia, un poquito mi historia vocacional, porque es necesario ese Galilea, ese primer amor donde nació. Entonces, a raíz de eso, como siempre, la Iglesia Católica y muchas iglesias, ¿por qué no decirlo?, son las que más ejemplos nos dan del espíritu de solidaridad. Claro, las organizaciones gubernamentales también lo hicieron, como no vamos a ser desagradecidos, pero a nivel de organización sí, mis respetos por la iglesia. Entonces, pasados unos mesecitos, llegó un programa llamado CINEP, termina en P, para ayudar a todos los campesinos, con un programa muy especial. Entonces era como una asociación en la cual cada familia aportaba 500 pesitos, que comparado, no sé cuánto sería en 1985, 500 pesitos, digamos 5.000 pesos, bueno, qué sé yo, era una especie como de ahorro que se hacía.
pero a la vez, y esto es lo más importante, una religiosa de Estados Unidos, la hermana Clara, de la comunidad de las hermanas belemnitas, llegó allá a la vereda, una hermana altísima, y necesitaba una personita que la acompañara pues a visitar cada casa, quienes estaban más damnificados, y yo era la primera que alzaba la mano para acompañarla. Pero ahí todavía no había nacido, o creo que sí, pero eran manifestaciones del amor de Dios en mi vida, pero mi vocación, sino que yo era feliz acompañándola. Pero ella tenía, o el Señor a través de los ojos de la hermana, como si miraba pues a mí, sobre todo como ayudarme a salir adelante, a estudiar, que no me quedara allí como tantas mujeres campesinas que se quedan, que sus sueños de estudiar, salir adelante, de pronto quedan frustrados porque no hay quien las impulse. Ante todo, claro, mis respetos porque los visito mucho y amo mucho a los campesinos, soy de sangre campesina y tienen también una misión muy bonita como madres allá para engendrar hijos para la vida, para fecundar esta multiplicación de los hijos, como lo dijo el Señor en la creación, multiplíquense. Bueno, entonces comenzó un proceso muy bonito y el anhelo en mi corazón, entonces era necesario ir a unas catequesis, cartillas de evangelización campesina, muy bonitas. Y pues perdónenme, digamos, puede ser falta de humildad, pero yo era la primera que levantaba la mano a responder, a preguntar. Si iba a mi casa y mamá, llenemos la cartilla. Eso fue como unos principios de ese amor, como para hacer liderazgo en mi vida. Luego, los padres jesuitas que están aquí en Colombia, están aquí en la ciudad de Manizales, con el Colegio San Luis Gonzaga, tienen algo muy bonito que se llama Campamento Misión y lo hacen con los jóvenes de 10º y 11, los 2 últimos grados del bachillerato, de la secundaria, y los animan todo un año, los preparan para ir a misión a lugares así, donde hay víctimas de violencia o de catástrofes de la naturaleza, y los preparan muy bien, y a mi vereda llegaron. Y allí comenzó a sembrarse en mí la vocación misionera. Mi madrecita, pues no sé si podía dar todos esos detalles, bueno, mira, mi madrecita mandaba las arepas. Arepas es un alimento que se hace de maíz, muy rico con el desayuno en las regiones cafeteras, en Colombia es muy conocida la arepa. Mandaba para el padre y sus misioneros por la mañana, muy temprano. Y yo se la entregaba y me quedaba en una ventanita escuchando, por eso lo del Shema Israel, escuchando cómo preparaban ellos, cómo hacían la oración, qué iban a hacer durante el día. Y en alguna de esas idas el sacerdote me alcanzó a ver: niña, ven, siéntate aquí a nuestro lado. Entonces mire esos detalles como o alejan a nuestra juventud o la acercan. Y ese motivo fue en mí para acercarme. Y con ellos comencé a aprender, ahora lo agradezco de todo corazón, lo que es la misión evangelizadora. Entonces ya con ellos salía, ya ellos se iban, yo quedaba llorando mucho, se venían pues de regreso de la misión, pero me dejaban tareas, y eso está, o ese pero no debe ser, y dejaban tareas de ser catequista en mi vereda. Yo con 12 años y la catequista de la vereda, ahora me encuentro con ellos, ya son papás a quienes les daba la catequesis, digamos, no con muchos conocimientos, pero pienso que con el mejor conocimiento, la fe, compartir la fe. Y así luego pues ya el bachillerato, salir al pueblo, ya pues con algunas dificultades, donde me daban la posada para yo estudiar. Y en este colegio lo regentaban, lo dirigían las hermanas franciscanas de María Auxiliadora, pero por ahí tampoco fue mi vocación. De pronto las hermanas dicen: va a ir a un encuentro ocasional, y sí fui, pero yo dije: ¿eso qué es? El yo trascendental, que el Jesús, no entendí nada. Y en mi vereda y en el colegio me decía la monjita, los ladrillos, la zanahoria, la monjita. Y yo decía: no me digan monja, que yo no quiero ser monja. Miren, pues uno rechazando como ese amor de Dios. Pero sí tenía muy en mi corazón ser misionera. Bueno, transcurrieron los días, un hermano mío anterior a mí se fue a la ciudad de Medellín. Él dijo: yo quiero salir adelante para sacar a mi mamá y a mis hermanitas del campo. No porque en el campo... es decir, nos quería sacar porque veía que carecíamos de muchas cosas, y entonces él primero nos llevó a conocer Medellín. A mí en esa época como rebeldía, dije: yo Medellín no me voy, yo me quedo en Manizales. Fue una rebeldía en ese tiempo que causó sufrimiento en mi mamá,
pero ahora que digo yo bendita rebeldía, porque aquí ya a mis 17 años conocí la comunidad. Pero me adelanté un poquito, porque me devuelvo para una cosa muy importante. Con la parroquia en la diócesis de Líbano Honda, ya en el Tolima, hay liderazgo, con los líderes campesinos también es nueva evangelización, e íbamos a encuentros, a retiros, a encuentros, y todo eso me fue formando, y cuando ya vine acá a Manizales, a vivir en un barrio, me gusta mucho el baloncesto, entonces me hice amiguita de una vecina, íbamos a jugar, pero esa inquietud, yo no había ido a la Eucaristía, le pregunté a ella que sí, ahí sí comencé a preguntar que dónde habían religiosos, yo me dijo, sí, las hermanas del Perpetuo Socorro, vienen acá arriba, y me trajeron por primera vez acá, me presenté a la hermana, y les digo una verdad, muy sincera, valga la redundancia, yo me presenté a la hermana superiora que ya está en el cielo, y dije, bueno hermana, dije quién era yo, dije la verdad hermana, yo no sé si tenga vocación, pero quiero que ustedes me conozcan y yo conocerlas a ustedes, y por esa sinceridad las hermanas me dijeron, inicie un proceso con nosotros, bien pueda, la orden, las puertas están abiertas, y aquí llevo 32 años de mi vida vocacional, muy hermosos, sí, de cruz también, de momentos en que uno quiere tirar la toalla también, pero aquí estoy para la gloria del Señor. Viene una segunda una parte muy importante en mi vida, digamos que se puede llamar un antes de y un después de. Un antes de es que nuestra, como misionera de la comunidad, no las he presentado, nuestra patrona es la Virgen del Perpetuo Socorro, hermanas misioneras de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, como su título lo dice, misioneras. Entonces llegué donde me tenía el Señor, entonces nuestro trabajo misionero con la educación y con misiones de evangelización en veredas, en los campos lejanos y en los barrios marginados de las ciudades o de pueblos. Y estamos, la comunidad tiene una obra misionera muy linda, es unas misiones itinerantes en Colombia, en cualquier parte que nos llaman, y del mundo, los sueño también, donde ustedes estén y quieran invitarnos a la orden que somos, hay poquitas, pero ese poquito como Jesús en el Evangelio, el granito de mostaza, la levadura en la masa, la sal, la luz, es lo que es, luego el Señor con su gracia lo hace germinar. Entonces en el año 2023 estamos en la misión también abriendo una obra misionera en Nariño. Nariño es un departamento de Colombia, al sur de Colombia, casi frontera con en frontera con el Ecuador. Tenemos una obra con la diócesis de Ipiales, en un sector muy lindo, la gente muy linda, campesinos, golpeado pues un poco por la violencia, abandonado a nivel también religioso, debo de ser también muy sincera, hasta donde se puede llegar, pero en el cual pues la región a nivel civil no puede llegar la Policía Nacional, sino que allá tienen un grupo pues alzados en armas, no lícitamente, pero está la gente, y allí donde nos dice el Señor, están los campesinos, que trabajan la coca, que trabajan sus cosechas y de eso viven. Y la obra misionera es allá donde hay que enseñarles, como dice una oración muy bella de nuestra consagración, cada 27 de junio la elevamos a la Virgen del Perpetuo Socorro, donde decimos que hay que ir a laderas, páramos, por pantanos, por desiertos, por donde se llevando, al menos enseñándoles a orar el Ave María, la oración más grande que nos hace hermanos, el Padre Nuestro. Eso hacemos, pero más que enseñarles, compartir la fe, respetando su cultura. En ese 2023, eso lo venimos haciendo desde el 2018, y en el 2023, alrededor del mes de agosto, septiembre, octubre y noviembre, esta región que pertenece a Samaniego, Nariño, vivieron casi 8 meses, pero nosotros estuvimos acompañándolos 3 meses y medio, un desplazamiento. Desplazamiento es que llegan y les dicen tienen media hora para que salgan de sus casas, escasamente con la ropa que tienen puesta, sin poder sacar sus animalitos, sus cuyes, sus gallinas, así, salir
hacia el pueblo más cercano, como a 3 horas. Entonces salieron de desplazamientos y por lo tanto en esas fechas nosotras también, digámoslo así, fuimos desplazadas con ellos, porque ellos nos sienten de ellos y nosotros sentimos a nuestros campesinos como nuestros. Y vivimos ese desplazamiento, fue fuerte, pero una experiencia muy linda de acompañar, de vivir en un coliseo, un lugar que es para jugar fútbol y todo esto, y se utilizó para ellos vivir. Colchonetas, muchos niños, y cada día iniciaron 280 familias, luego 500, hasta llegar a 3000 familias desplazadas. El Señor nos dio la gracia de acompañarlos. ¿A qué cuento esto? Porque por gracias de Dios, en medio de tanta violencia, no nos ocurrió nada. Y aquí es donde viene lo que ocurrió donde menos pensamos. El día 9 de diciembre ya hemos regresado a la comunidad. Las hermanas, mis compañeras, siempre en diciembre, como muchos de ustedes, en Navidad pues hacen un encuentro especial. Nosotros lo hacemos unos días antes de salir a las novenas de Navidad a misión, y lo hicimos el 9 de diciembre y todas quedaron de acuerdo en hacerlo en la finca donde mi familia, donde mi cuñado, mi hermanita y mi mamá, cerca de Cabanizales, allá en Herbeo, Tolima, en una vereda. Fuimos en este 9 de diciembre, pasamos muy bueno, hicimos las posadas de Navidad, la oración, que el sancocho, que la natilla, juegos, todo muy bonito, con los laicos de la comunidad, que también tenemos la rama de los laicos. Y hacia las 5:30, 6 de la tarde, la mayoría regresó a Manizales y nosotros nos quedamos 3 hermanas religiosas y 4 misioneras laicas en la casa. Nos dieron el permiso para pues compartir un poquito más con mi mamá, porque el 14 de diciembre teníamos planeado regresar a Nariño. Les cuento lo que tengo en mi memoria. Entonces, sí, se vinieron a Manizales, subimos hasta el pueblo a despacharlos ya en una buseta, ya luego regresamos con mi cuñado en su camioneta, oramos el Santo Rosario, mi cuñado se acostó, las otras compañeritas se quedaron un ratico jugando allí en la finca, un ratico, y entonces yo ya pues como preocupada que mi cuñado estaba cansado, les dije que poquito y que nos acostáramos temprano. Y así fue. Yo me acosté como tipo 9 de la noche y ellas se acostaron como a 11:30 de la noche, y cuando yo estaba todo en silencio, unos perritos, es lo que tengo en memoria, los perritos domésticos de la finca comenzaron a latir mucho, a latir, y yo era asustada, me daba empecé a ir al baño, y esos nervios que me dan, bueno, al fin salí al baño, salí a decirle, bueno, dejen dormir, a chistear los perritos, y regresé a acostarme, y no le puse. En las fincas hay una barra de hierro que se coloca en las puertas, pues como seguridad, pero yo no le coloqué esa barra pensando que la otra hermana religiosa no le habíamos dicho que se necesitaba ir al baño como era, entonces yo la dejé abierta. Me acosté y hasta ahí llega mi memoria. ¿Qué sucedió? Que ella lo que me cuentan las personas que vivieron, hubo un atentado, llegaron unas personas, unos hijos amados de Dios. Sé que el Señor también los ama, solo que Él nos creó también con libertad, nos creó a su imagen y semejanza, y el libre albedrío por nosotros no saber tomar decisiones. Estas personas, 4 atracadores y una mujer, pues llegaron y hicieron este atentado tan fuerte en el cual un solo tiro asesinó a mi cuñado, el esposo de mi hermana, y me afectó a mí en mi cabeza, con un arma hechiza, un arma muy potente que la llaman changón, en la cual pues yo primero fue la que caí, dice la hermana que me ayudó como a salvar la vida, luego mi cuñado, que él sí inmediatamente cayó muerto, y pues yo al parecer como que también, que es donde viene este testimonio tan especial. Él ya pues llamar a policía, llamar a ambulancia, mientras bajaban, digo bajar porque el pueblo es una parte alta y la vereda muy cerca como al río Gualí. Todo ese proceso, ya la persona, la jefe o la enfermera que bajó,
pues el desespero de mi hermanita para que también llevara a mi cuñado, pero ya la enfermera o la doctora, no sé, la persona que bajó, los paramédicos, vieron que mi cuñado ya no había vida, que había algo por hacer por mí, que estaba grave. Entonces nada, llevaron los primeros auxilios a mi pueblo, Río Tolima. Inmediatamente me intubaron y del trayecto 2 veces me hicieron reanimación hasta que llegué pues al hospital, a la clínica San Marcel, ya 10 de diciembre, eso ocurrió 10 de diciembre, 12 y 5, 12 y 10 de la noche, y a la clínica San Marcel llegué a las 4:50 AM según la historia clínica. Esto que les cuento es porque lo leí en la historia clínica, porque mis hermanas me lo contaron, porque un evento así, el Señor nos creó tan maravillosamente, te alabo Señor por ello, que no dio tiempo a hacer conciencia de lo sucedido. Entonces ya a las 10 de la mañana del 10 de diciembre, la primera cirugía, digamos, para hacerlo en palabras, yo no soy médica, digamos como tratar de hacer la limpieza, sacar vidrios, balines, pólvora, que la parte más afectada fue la parte frontal, que es donde se genera el raciocinio, lo cognitivo, lo emocional, la memoria, es decir, una parte muy importante del cerebro. Y entonces el neurocirujano a las 10 de la mañana hizo la primera parte y a las 4 de la tarde la otra parte, que fue ya la parte de cirugía plástica. Pero de ahí un proceso muy fuerte que el médico dijo, esto lo hago por mi ética, pero yo no creo que la paciente amanezca con vida. Y aquí llevo ya 18 meses de todo un proceso en este milagro. Este testimonio lo doy como el poder tan grande que tiene la oración de intercesión, porque inmediatamente salió las noticias, la CRC de Colombia, Conferencia de Religiosos de Colombia, todos unidos en oración por mi recuperación, porque fue algo muy espeluznante, de mucho dolor. Una religiosa pues herida a bala, pues causa como no porque sea religiosa, como la de cualquier ser humano. No hay derecho que ninguno apriete un arma para quitar la vida, que es sagrada. Entonces, ese poder tan grande de la oración, muchas personas, entre ellos ustedes que me están viendo, muchos seguidores no es la palabra, miembros de la casita de oración de Don Jorge, de Vertica, estas comunidades de oración, comunidades religiosas que me han mandado sus mensajes después de que ya en mi proceso de sanación, pues he conocido muchos que ni conocía. Entonces ya vino un proceso en el cual me puse muy mal, y el 12 de diciembre, que es el día de Nuestra Señora de Guadalupe, parece ser, o es lo que me cuentan, que hubo un momento en que el doctor salió y a la hermana superiora, que fue la que firmó pues como la acudiente, porque ya mi hermana, mi mamá y todo ese otro dolor con lo de la muerte de mi cuñado, entonces le dijo, hermana, ingrese a cuidados intensivos, y le dijo, usted verá si le habla, pero ella no puede escucharla, pero si quiere hágalo y despréndase de ella. Y ahí no sé cómo fue, llegó la noticia también a Estados Unidos de unos amigos muy queridos, cercanos, que viven allá, y Vertica le dijo a la hermana que cuando ingresara me mandó o me hizo llegar que por medio de un santo rosario que les avisara mientras ellos estaban allá en oración. Y ella ingresó, me habló, y no recuerdo lo que me haya hablado, pero ese testimonio vale en que ella colocó el Santo Rosario en mi mano izquierda, pues yo con muchos tubos, intubada, muchas cosas, la colocó y yo hice este movimiento. Entonces la hermanita salió corriendo y le buscó al doctor, y el doctor pensó que era que yo ya me había muerto. A ver, ¿qué pasó? Entonces ella le dijo, no doctor, yo creo que la hermana, si hay algo por hacer por ella, porque ella siente. Cuando hay un atentado o un accidente de esa envergadura, pues lógicamente lo que hay en duda es lo de los sentidos, la parte neurológica.
Entonces él dijo, a ver, ¿qué le hizo? Entonces regresó rápido donde la hermana y le dijo, ¿usted qué le hizo a la paciente? ¿Qué pasó? Entonces él dijo, no, simplemente, entonces él dijo, a ver, ¿qué es eso? Colóqueselo en la otra mano. Entonces llegó y lo colocó en mi otra manito. Y también ya la doblé un poquito más. Y el doctor le dijo a la hermana, sálgase que ya, sí, no sé qué palabra diría, pero salieron tal vez a decir a los otros médicos, hicieron junta de médicos de que sí había algo que se pudiera hacer por mí. Doy gloria a Dios por ellos, al doctor, al neurocirujano, al doctor Pardo, que Dios bendiga, siga bendiciendo sus manos, que se supo guiar. Yo creo que él, ¿qué hago aquí? Y me imagino que el Espíritu Santo soplando, mostrándole qué partecita, porque el que conozca de esto, el cerebro, son cada neurona se dice, ¿verdad? Que es muy pequeñita y no afectarla, una parte de mi cerebro, pues después de 4 horas o 5 horas, porque hasta las 10 de la mañana que vuelvo de la cirugía, ya estaba muy infectada y creo que tuvieron que extraer ese pedacito infectado completamente. Los que conozcan de armas saben. Entonces sacar ese pedacito y no hacerme falta pues hasta el momento, de gloria a Dios. Entonces siguió todo un proceso. Bueno, ¿qué digo? Porque en el mismo instante, parece que era el mismo instante o a la misma hora o el mismo día, mis amigos allá en su casita de oración estaban orándole a la Virgencita de Guadalupe. Como ya les dije anteriormente, el 12 de diciembre es el día de Nuestra Señora de Guadalupe, y ellos tendieron esta mantica sobre una camita o allá en el altar, imaginando, visualizando la oración a distancia que el Señor Jesús también la hizo, y muchos santos orando por mí. Ellos como que se imaginaban colocando este mantico sobre mi cabecita, y pues aquí me ruego por gracia de Dios en el mes de noviembre o tal vez octubre, y me lo dejaron como obsequio para seguir evangelizando y llevando sanación, no por la telita en sí, sino por la fe de las personas y por la grande intercesión que tiene nuestra Madre, la Virgen María. Y a ella pues es la misma Virgen María, María Santísima, que se viste con este delantal de servicio y con este del perpetuo socorro, ¿verdad? Entonces este testimonio es muy lindo. Agradecerle también a esta familia Arias Coca y a todas las familias en oración. Todo ese proceso pues fue muy bonito. Viene algo, todo ese proceso de cuidados intensivos, un momento en que ya tal vez me bajaron sedación o qué sé yo. Parece ser, o es así, el doctor ya comenzó con la hermana superior a preguntarme cosas, que quién era yo, y como les va a sonar chistoso, y yo también me río, que le preguntaron, bueno, ¿quién eres tú? Y yo dije de todo menos que era religiosa. Dije que yo tenía un esposo, que tenía 2 niñas, que si él por favor diera el nombre del esposo, y yo dije que Juan Carlos, que es profesor de la Universidad Autónoma. Y luego preguntar al doctor que cuántos años tenía. Yo dije que 10 añitos. Entonces, claro, la hermana Luz de sin duda le dio tristeza, pero pues también se sonreían. Y luego ya el doctor como que la sacó aparte de la hermana y le dijo, hermana, la paciente puede quedar sin memoria. Y claro, era lo más en el conocimiento de ellos y de estudio, y ante un accidente de esos, pues, claro, no tengo por qué dudar que su ciencia lo diga así. Sin memoria, como una loquita, ¿cierto? Querer salir corriendo, y de hecho sí lo viví, que más adelante les cuento esa parte. Agresividad, y también le dijo a la hermana, bueno, y si la paciente llega y no quiere ponerse esa ropa, ese vestuario de ustedes, ¿qué van a hacer? Y ella le dijo lo siguiente: si el Señor no la quiere dejar, como no la deje, la vamos a recibir y la vamos a atender. Esto es muy grande, lo lindo de que es ser religiosa, pertenecer a una comunidad que viene ya atrás a volverse la familia espiritual de uno. Que estoy en deuda también con mis hermanas que hicieron todo ese proceso conmigo. Bueno, ante esas preguntas y las distintas secciones, yo tuve también allá en el hospital, me cuentan momentos de agresividad, de querer tirarme de la camilla,
de que me sacaran, de no, que no podía ver hombres, mis hermanos yo los echaba, muy doloroso para mis hermanos, no los quería ver. Esto no lo recuerdo, sino que me lo cuentan todo ese proceso. ¿Qué tengo? Esto es en otra parte del testimonio, son varias cosas para ver la gloria de Dios en una. Un momento muy especial, no sé cuándo, si fue en el mismo momento del tiro, en qué momento viví algo muy especial, no túnel no, sino como caminando montañas, así como es en la misión, subiendo, y yo me sentía agitada, subía, pero yo subía con mucha alegría, y cuando ya estaba, digamos, casi llegando a la cima, una mirada, no el rostro, no toda la cabecita, sino la mirada de Dios, yo sentía la mirada de Dios Padre, de un papá, una mirada tierna, de ternura, como diciéndome, bienvenida hijita, te amo. No sentí una mirada de un Dios castigador, no eres digna de estar aquí, y claro, lógicamente, seguramente que por no estar todavía lista, el Señor también me devolvió, tal vez diciéndome con esa mirada muchas cosas. Estoy en ese proceso de orar al Señor, para que me dejó otros días aquí en la tierra, seguramente para decirme, sírveme mejor, no me sirvas mediocremente. Eso fue un momento muy especial. Otro momento muy especial fue el escuchar la voz de mi cuñado, pues ya muerto, pero yo todo el tiempo lo escuchaba afuera de la habitación, ya era en cuidados intermedios, y yo decía, pero Reinaldo, así se llamaba mi cuñado, ¿por qué no entra? Yo lo escucho y él no entra, y ellas no sabían, las que iban a acompañarme, qué decirlo, hasta que una de ellas dijo, no, es que es un doctor que habla parecido a él. Bueno, yo ya me calmaba, pero ya después leyendo como este testimonio, como este momento de salvación de mi vida, creo que él me estaría acompañando ahí, porque las últimas palabras, me cuenta mi hermana, que él dijo antes de caer muerto fue, mataron a Gloria. O sea, seguramente que él murió con mucho dolor, con rabia, con dolor de ver de que me habían asesinado. Orar mucho por el descanso de su alma. Fue como un hijo con mi madre. Mi señora madre vio toda esta escena, y de verdad que es de decirle al Señor, a la Santísima Virgen María, mi mamá guardando todo en su corazón con tanto dolor, ha sido un testimonio para mi hermana, para mí, en silencio, seguramente ella llora mucho, llora consolándose en el corazón inmaculado de María, en el Sagrado Corazón de Jesús, porque pocas veces yo creo que ella se resiste a llorar delante de nosotras, sobre todo delante de mi hermana, para darle pues fuerza, ¿verdad? Entonces esa parte con mi señora madre. Con mi hermanita, pues les pido que sigan orando por ella, por esa herida, es muy grande, porque una convivencia de 28 años de matrimonio, pues es bastante, y más uno sabe que todos nos vamos a morir, pero esa forma tan cruel de irse de su esposo, ya ha estado muy fortalecida, pero sí, por favor, de todo corazón, oremos para que el Señor Jesús, Mamita María, la escondan en su corazón y ella logre ir sanando esa herida, que se convierta en algo redentor. Seguramente ella todavía no se explica el por qué, bueno, el para qué. El para qué, lógicamente yo sé que el Señor no manda que alguien apriete un arma, el Señor simplemente respeta la libertad del ser humano, y el Señor mismo pues tocará el corazón de estos hermanitos, para que pues en justicia, porque debe haber justicia también, pero sobre todo que no sigan cometiendo estas atrocidades con nadie, no causar más dolor a nadie, tanto por ellos como los demás personitas que tal vez en este mismo instante son sicarios o van por estos caminos, en fin, de todo corazón que sea esa comunión de oración por estos hermanos, de todo corazón. Si algún día se los digo de todo corazón, me duele mi corazón cuando veo a mi hermanita llorar, sufrir, sí, no les voy a negar, porque somos mujeres y más mi hermana, duele en el alma. El proceso del perdón es lindo, es hermoso, es duro.
es duro, el Señor Jesús lo dijo en la cruz y con mucho dolor. Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. No sé si Jorgito tenga alguna otra pregunta que me quieras hacer. Bueno, ¿cuál es? Esa fue la primera parte de su vida, pero ¿cómo viviría o cómo describiría usted esta segunda parte después? ¿Cuál es qué es lo que usted piensa ahora y cuál es su misión de ahora en adelante? Ya, claro que sí. Esta segunda parte de mi vida, el volver a nacer prácticamente, me ha enseñado tantas cosas, valorar a mi familia, valorar la comunidad, valorar todos los hermanos de fe, de este camino de fe de Iglesia Católica, pero también a mis hermanitos, a los hermanos, como dice Jesús en el Evangelio, que todos sean uno, de tan buena voluntad, aquellos que están en otra denominación religiosa, no sé qué, cualquier nombre que tengan, pero me he encontrado con algunos de ellos y me han dicho, oré por usted. Eso es muy, muy bonito, el aprender humildad, el aprender en la vulnerabilidad, el uno volverse nada, depender de quien me ayude a bañarme, quien me ayude, porque tuve aquí 3 meses en una casa de terapia física, de terapia fonoaudióloga, terapia ocupacional, terapia neurocognitiva, aún estoy en ella. Y entonces, Jorgito y todos ustedes, de verdad que he valorado más esa parte y Dios quiera que nunca se me olvide la gratitud, ser más agradecida con el respirar por nuestros propios medios. Eso es el médico, el fisiatra, sí, me decía, vamos a aprender a respirar. Y yo decía, ¿cómo así que aprender a respirar? Porque uno a veces en la vida, no, por andar en tantas cosas, no toma conciencia lo grande que es el poder respirar, que uno lo hace como tan mecánicamente, pero ay Dios, lo que es la respiración en uno hasta llegar al cerebro, ayudar a que la sangre bombee, es todo un proceso, todo un trabajo, que con esto, pues uno lo estudió en biología, pero como que lo estudio porque lo estudio, pero cuando uno lo vive, caramba, el saborear el alimento. Esos primeros meses a mí la comida no me sabía nada, y una hermanita, literal les digo, una hermanita, la hermana Margarita, a quien le debo tanto, me cuchareaba esas cremitas de espinaca, yo no les sentía sabor, y ella, bueno, a ver, o sea, es muy lindo, volví a ser una bebé, de verdad que sí. En las terapias de ocupacional, les cuento una cosa, yo pasaba de transición, el escribir, el dibujar, que los colores, que todo esto, ayudarme a conectar, y me iba muy bien, y pasaba primero, segundo, tercero, primaria, estaba en quinto y me devolvía, y eso causaba mi tristeza, porque yo decía, ay no, todo eso uno lo cree, de verdad, hermanitos, personas que ya son profesionales en la universidad, pero en accidentes como estos nadie está libre, no solo por un atentado con un arma. Me contaban en este proceso con la neuróloga que esto puede suceder en un momento, que haya un cortocircuito, lo llamo yo así, pero no sé cómo se llamará a nivel de la ciencia, a nivel médico, que un momento a otro te quedes sin saber dónde estás. ¿Qué más valoro, Jorgito? La fe, la parte de la fe, el tesoro más grande, la Sagrada Eucaristía en las manos sacerdotales. Una parte que no les dije, 2 sacerdotes, seguramente muchos, pero que me conocían, y el capellán de la clínica me contó después, la primera vez que ya me vio salir, que fui a la Eucaristía, dijo, hermana, yo cuando me dijo el doctor que usted ya se iba, yo le clamé al Señor, Señor, no te la lleves, que es una servidora tuya y todavía tiene mucho por hacer en este mundo. Y ¿con qué fue usted el que le dijo al Señor que me volviera a traer? Doy gloria a Dios por este sacerdote. Y la primera persona que tengo en mi recuerdo allá en cuidados intensivos, o no sé en qué sitio del hospital, en qué etapa de todo este proceso estaba, pero lo que yo recuerdo después como desperté, un sacerdote amigo. Fue lo primero que vi,
pues muy inflamada, mi cabeza, todo medio alcancé a mirar y me dijo, Glorita, no me dijo hermano, no, Glorita, ¿sabes quién soy yo? Y sí, el padre Pedro Pablo, mi padre amigo, que me debe un gran abrazo. Y es que otra vez quedé dormida, pero valorar más el sacramento del sacerdocio, las manos sacerdotales. ¿Qué otra cosa he aprendido? Ya les hablé de la respiración, el caminar, el disfrutar la creación, una flor, el sol, la lluvia. Uno a veces maldice, qué calor, y a toda hora constantemente, y la palabra bendición es bien decir, y maldición es maldecir. O sea, de verdad que yo también lo he hecho y pido perdón al Señor de ustedes. No aceptar el clima tan bendito que Dios nos da ahora, que lo hemos dañado la misma humanidad tristemente, ¿no? Tristemente, pero la creación es hermosa, he aprendido mucho a contemplarla y a maravillarme de los hermanos y el deber de evangelizar con más ahínco. Hermano, una pregunta. Hoy escuchamos la lectura de San Pablo en este día tan especial, en la despedida de Pablo. ¿Usted siente temor en haber vivido todo esto? ¿Se ha arrepentido por esta situación o al contrario ha tenido más valor como nos lo muestra Pablo en su carta de despedida? De verdad es una pregunta necesaria y te la agradezco, Jorgito. Yo también me la aprendí a pensar en la homilía, como decía el padre, y es cierto. A ver, no, mira, la verdad, esta fortaleza no es mía, no, jamás, es por pura gracia del Señor. Sí, el Señor me ha dado más valentía, de que si toca que dar la vida, sí, Jorgito, y más a causa del Rey de Dios, estoy dispuesta a llevar el Evangelio. No veo la hora que las hermanitas, la superiora, el consejo me digan, ya puede volver otra vez a su mariña o a cualquier lugar donde se pueda hablar del Señor, que el Señor nos ama, que no importa cómo estemos, en el barro más bajo, en el fango, en la miseria más grande, el Señor nos ama. Es urgente la evangelización, no lo digo yo, lo dice Jesús, lo dice el Concilio Vaticano II, lo dijo el Papa Francisco, lo sigue diciendo la amada Iglesia. Es urgente volver a Dios, es urgente reconocernos amados por ese Padre bueno que nos espera en su misericordia y en su justicia. Hermanita, una pregunta muy importante. La comunidad del Perpetuo Socorro en este momento solamente tiene 14 hermanitas. ¿Y qué le dirías tú a los jóvenes, a estas jóvenes que a veces no saben qué hacer, y cómo les invitaría usted a que en realidad este llamado a la vida religiosa son frutos, son grandes pasiones que nos conectan con nuestro Señor Jesucristo? ¿Y qué tú les dirías a una joven que de pronto tenga vocación religiosa? Usted podría invitarla a su comunidad. ¿Cómo le abriríamos las puertas para que vamos reemplazando las hermanitas, que la mayoría de ellas pues ya son ancianas, que a mí personalmente me preocupa que la comunidad se tenga que acabar por falta de vocaciones? Entonces quiero que usted le haga un llamado vocacional a estas jóvenes para que se integren, para que vengan aquí a Manizales y se integren en la comunidad religiosa. Sí, amén por esa pregunta, Jorgito. Claro que sí. A toda aquella jovencita, aquella dama, aquella mujer que siente allí en su corazón ese llamado. Miren, la vocación es un misterio. No les dé temor decirle sí al Señor. Tal vez, no sé si como lo dije yo, bueno, no sé si tengo vocación, pero aquí estoy. Esta palabra de Jesús a sus discípulos, vengan y lo verán. Yo creo que estando dentro de la comunidad, experimentando una misión, una convivencia, ahí nos damos cuenta si estamos llamados por el Señor. Y si vemos que no, ese venir al encuentro, ese venir a estar un fin de semana con nosotros, conocernos, nos va iluminando, nos ilumina. Si el llamado está para ser misioneras consagradas, misioneras laicas, o vale la pena para que en su vida familiar reconozcamos ese llamado del Señor. Entonces no, anímate a decir sí. Esa palabra miedo no existe en el camino del Señor. El Señor nos dice: el amor vence el temor, en su palabra, en Santiago, en una de las cartas de Santiago, de San Juan.
no estoy bien segura. Entonces, claro, nos da nervios, sí, me dio susto a mí, sí. Cuando hice mi primera profesión, como a Pablo, con temor y temblor, como el Papa, ahorita el Papa León XIV, le digo, aquí estoy con temor y temblor, me acojo a sus oraciones, soy hermano con ustedes, obispo aquí en Roma, pero somos hermanos todos. Entonces, anímense, alguna inquietud pueden consultarnos ahorita en la parte de abajo de este video, pues estarán los números de contacto, el correo, nos conocen en el Facebook como Hermanas Misioneras del Perpetuo Socorro, una llamadita, hermana, no sé, siento inquietud, quiero conocerlas o quiero vivir un retiro con ustedes, me siento necesitada del amor de Dios o tengo muchas cosas que mi camino no sé ni para dónde va, o estoy cansado, harto de, he conocido tanto el mundo que no he logrado saciar mi sed. Hay testimonios de religiosas que vivieron en su vida momentos de sombra, pero desde esa sombra también el Señor nos llama. Entonces, anímense, las puertas están abiertas, la comunidad está abierta, se hace un proceso, un aspirantado, hay un acompañamiento donde nos vamos conociendo, donde se conoce la historia de la comunidad, de la madre fundadora, cuál es nuestro carisma, y si ven que se sienten acogidas, con mucho gusto, y qué bueno que se llene y podamos ir así a muchos otros lugares del mundo, que tristemente, Jorgito, hemos tenido que decir algunos lugares. En Cuba se nos está pidiendo para misión, allá tiene las puertas abiertas y pues por ahora hemos dicho no hay personal para ir a la misión, entonces anímense que la misión nos espera. Por los caminos de Herbeo, en tierras de Tolima, una mujer de hábito blanco lleva luz divina. Sobre su mula avanza con canto y alegría, lleva el amor de Cristo a quien más lo necesita. 32 años entregada al pobre y al olvidado, a niños y ancianos su corazón ha dado. Un día la violencia tocó su misma puerta y el cielo detuvo la bala que a ella le hiriera. En manos del Altísimo, tu vida fue guardada. Ni el plomo ni el miedo apagaron tu mirada. Regresaste al sendero con tu cruz y tu misión, llevando paz y gracia a cada corazón. Milagro en el camino, tu vida es un cantar del perpetuo socorro que nunca te va a dejar. Herida en la frente, pero viva en el amor. Sigue siendo faro que anuncia al Salvador.
camino, tu vida es un altar de amor y de servicio que nada podrá pagar. Herida en la frente, pero viva en el amor, sigue siendo faro que anuncia al Salvador.